ámbito jurisdiccional y ver de qué manera seguimos afianzando mejores las relaciones con el pueblo de Chile en el ámbito político, en el ámbito cultural y en el ámbito económico. Premier, sin embargo, tengo entendido que también, según esta información que viene de Chile, también en la reunión que van a tener hoy por la tarde la presidenta Bachelet con el nuevo presidente Piñera, el presidente Piñera va a plantear la necesidad de iniciar una campaña, ¿no?, a nivel mundial con respecto a la posición de Chile, ¿no?, como lo hiciera el Perú en su momento. Quería saber qué piensa sobre eso y también qué ha pasado con la campaña que inició el Perú finalmente para justamente hacer ver la posición peruana. Fíjese, nosotros con el mayor respeto somos un país democrático. No podemos intervenir en los asuntos internos de otro país. Lo que hemos hecho responsable y oportunamente es someter este diferendo marítimo a la Corte Internacional de La Haya. Lo que puede hacer la expresidenta con el nuevo presidente es parte de su ejercicio de sus responsabilidades públicas que tienen. Pero nosotros creemos en la solidez de nuestra posición, en la solidez de los argumentos, en la demanda que hemos interpuesto, y tenemos la seguridad que en los próximos años, cuando la Corte Internacional de La Haya se pronuncie, nosotros nos darán la razón. Eso es lo más importante. Quería hacerle otra consulta también, Premier. Ya se acercan, o sea, hay pocos días para que el Ejecutivo dé su respuesta con respecto al proyecto de ley que se aprobó en el Congreso para el bono extraordinario. Justamente han salido varias asociaciones, ¿no?, de policías y militares y algunos parlamentarios que han expresado, han anunciado, mejor dicho, que van a realizar una movilización, un plantón frente al MEF el día 5 de febrero. ¿Qué puede decir usted al respecto? Mire, la propuesta que ha venido del Congreso, nosotros somos respetuosos de la soberanía y de la autonomía del Parlamento, pero esa propuesta legislativa seriamente tiene un defecto estructural que colisiona con la Constitución, Sentar un precedente en el sentido que el Congreso autorice la utilización de recursos públicos para un gasto que no está previsto. Adicionalmente, no olviden algo, fíjese usted, hace casi 45 días el Congreso aprobó el presupuesto de la República, aprobó ese presupuesto, y en ese presupuesto no estaba esta autorización que luego ellos la han aprobado en forma precipitada. Entonces, lo que tengo que decir es que reconocemos que hay sectores como el de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, los maestros, los trabajadores de la salud, que no tienen remuneraciones adecuadas. Somos un país que estamos tratando de reducir nuestras brechas sociales históricas. Entonces, una autorización de gastos sin un sustento técnico evidentemente es una prerrogativa que no tiene el Congreso constitucionalmente. En ese sentido, nosotros no hay forma en que no se pueda observar este proyecto de ley, pero sí el gobierno tiene la convicción de que va a buscar en los próximos meses cómo mejorar en algo el ingreso de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales, pero esta iniciativa evidentemente tiene ahí un serio defecto de carácter constitucional, y en ese sentido no podría tomarse una decisión que no sea de otra manera que regresarla para que el Congreso pudiera levantar esta observación de carácter estrictamente constitucional, ¿no? En todo caso, es casi un hecho ya el hecho de que este proyecto no va a ser aprobado. Finalmente. Fíjese, nosotros no podemos promulgar una norma que es abiertamente inconstitucional. Pongo de lado el legítimo derecho que tienen algunos sectores, especialmente las Fuerzas Armadas y Policiales,
por ver mejorados sus ingresos. Pero no solamente el procedimiento, sino como lo dije hace algunos segundos, si el Congreso hace 45 días aprobó un presupuesto para el año 2010 y no tuvo en cuenta esta previsión presupuestal, ahora el Congreso no puede, bajo un mecanismo de autorizar al Poder Ejecutivo, a asignar un ingreso que no está previsto en el presupuesto, menos porque es una prerrogativa que no le da la Constitución. Presidente del Consejo de Ministros, buenas tardes. En el Congreso hay parlamentarios que han manifestado su opinión en el sentido de que el presidente de la República debe aclarar públicamente cuáles han sido, si es que han habido obviamente, sus vínculos con el empresario Fortunato Canán, luego de los correos electrónicos difundidos hace unos días en un programa de televisión en torno a la recomendación de un especialista para el tema de licitación y construcción de nuevos hospitales. ¿Cree usted que es necesario, después de conocer la situación, de que el mandatario tenga que aclarar esta situación y desvirtuar o no esta presunta relación? Fíjese, ese es un tema que es recurrente porque siempre se especula, siempre a la menor versión de una persona ya se da una versión como hecha. Siendo coherente con la posición que he tenido, hace poco salió también un mail donde supuestamente una de las personas que está procesada dijo que se había contactado con el Tribunal Constitucional. Ese solo mérito no puede de ninguna manera, en ninguna parte del mundo puede ser considerado como una verdad cierta y irrefutable que puede obligar a la persona a invertir un valor que es fundamental, la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que resulta innecesario y hay que dejar, este es un tema que está judicializado. Es un tema que está judicializado y hay que dejarlo en ese ámbito, de tal manera que nosotros somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y creo que es en ese ámbito el que se tiene que determinar la conveniencia de la actuación de una prueba o no. Premier, quería saber, aunque ayer la ministra de Economía anunció de que el proyecto del impuesto, la devolución del 30% del impuesto selectivo al consumo se iba a observar en el Ejecutivo, quería saber si esta propuesta ya ha sido tocada en el Consejo de Ministros y si ya se tomó una decisión en conjunto. Nosotros recibimos a los transportistas que estaban muy preocupados porque esta norma evidentemente tenía que ser observada porque el proyecto de ley que alcanzamos al Congreso para reducir el selectivo al consumo en 30% a los transportistas de servicio de buses interprovincial y de carga contenía una materia de reducir en 30%, que significaba 200 millones de soles en la recaudación del Tesoro. Aún así hicimos un esfuerzo porque entendimos que ese sector tenemos que propender a la formalización y que a través de la formalización ese desprendimiento de los 200 millones de soles lo íbamos a recuperar en el tiempo. Así fue la propuesta al Congreso y luego, a último momento en el Congreso le han agregado una disposición final en virtud de la cual incorporan al transporte ferroviario, cuya actividad tiene otras características. Lo que hemos hecho, antes de observar la norma, nos hemos reunido y hemos pedido al presidente del Congreso una reunión con los directivos portavoces y el día de ayer a las 5 de la tarde, con la ministra de Economía y el ministro de Transportes, hemos ido a explicarles a los voceros las razones por qué esta norma de esta disposición única significaba afectar al Tesoro Público nuevamente con casi 150 millones de soles y nosotros, al haber hecho la explicación, hemos obtenido de todos los voceros, sin distingo, su respaldo a que cuando llegue la observación, ellos se van a allanar a esa observación. De tal manera que conversando y explicando, hemos podido y agradecemos el que todas las bancadas del Congreso hayan podido entender la explicación que le hemos dado, los fundamentos de la misma. Hoy hemos remitido la observación y el Congreso, por lo menos el día de ayer, el presidente del Congreso y los voceros nos manifestaron que rápidamente lo van a dictaminar, se van a allanar a esa observación y también rápidamente van a convocar a la Comisión Permanente para poder aprobar la norma tal y conforme fue planteada al Congreso y también
tal y conforme fue coordinada con los transportistas. De tal manera que este es un tema que lo hemos superado y le agradecemos al Congreso en su conjunto por su comprensión en esta observación que estamos haciendo a esta iniciativa, que pronto la van a resolver y la van a corregir. Muchas gracias.